Izuku despertó sintiendo un peso cálido sobre su pecho. Parpadeó un par de veces antes de recordar dónde estaba y con quién. Lumiere seguía dormida, su manita aferrada a su camiseta. Sus pequeñas respiraciones eran suaves. Izuku sonrió, pero luego miró la hora en su celular y su expresión cambió. Demonios, ya es tarde. Tenía que arreglarse para trabajar. Con mucho cuidado, intentó apartar a Lumiere sin despertarla, pero la niña hizo un pequeño sonido de protesta y frunció el ceño. Izuku contuvo la respiración, congelado en su lugar. Después de unos segundos, Lumiere volvió a relajarse. Izuku soltó un suspiro de alivio. Lo primero en su lista, bañarse. Pero ahí surgió un problema. No podía simplemente dejar a Lumiere sola en la cama. ¿Y si se movía mucho y terminaba cayéndose? ¿Y si se despertaba y empezaba a llorar? ¿Así lidia Aurelie todos los días? Izuku se sintió aún más impresionado por ella. Pensó en sus opciones. Podía llevarla con él al baño, pero eso tampoco parecía ideal. Finalmente, decidió improvisar. Colocó sábanas y almohadas en el suelo, alrededor de la bebé como una barrera y dejó su manta con el aroma de Aurelie cerca. Observó a Lumiere un momento más antes de ir al baño. Quédate dormidita, por favor, suplicó antes de entrar a la ducha. Al salir, Izuku se vistió rápido y echó un vistazo a Lumiere. Seguía dormida. Bueno, al menos un problema estaba resuelto. Ahora, el desayuno. Eran las 6 de la mañana, demasiado temprano para despertar a un bebé para comer, así que decidió aprovechar las empanadas que Aurelie le había dado. Las calentó rápido y comió mientras revisaba su celular. Varios mensajes de Aurelie preguntaban cómo iba todo. Todo bien. Sigue dormida, pero tengo que salir en un rato. Deséame suerte. Aurelie respondió rápido. Suerte. Si llora, dale su chupete con fruta. Intenta no estresarte. Izuku terminó de comer, revisó sus cosas y luego miró a Lumiere. Lo intentaré. Ya era hora de irse. El siguiente reto. El transporte público. No lo había pensado antes, pero ahora que tenía que salir con una bebé dormida en brazos, una bolsa con pañales y fórmula colgada del hombro, y su propio maletín de trabajo, se dio cuenta de lo complicado que sería. El tren matutino estaba lleno, como siempre. Izuku miró la multitud con una mueca. Esto va a ser difícil, con mucho cuidado, se subió al tren, protegiendo a Lumiere con su brazo y asegurándose de que nadie la empujara. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, Izuku se movía instintivamente para evitar que la molestaran. Milagrosamente, Lumiere no se despertó. Al llegar a la escuela, Izuku bajó con rapidez y suspiró aliviado. Sobrevivimos, ahora solo quedaba el verdadero desafío. Dar clases con la bebé cargada todo el día. Izuku ingresó al aula de profesores con Lumiere aún dormida en su hombro. Checó su entrada con una sola mano mientras aseguraba con la otra que la niña no se moviera demasiado. El silencio momentáneo en la sala de profesores se rompió cuando Hisashi Yamada, mejor conocido como Present Mic, se inclinó un poco para ver mejor a la bebé. ¡Ey! ¿Es en serio? No puedo creerlo, Midoriya. Aizawa, sentado en una esquina con su café matutino, levantó la mirada con su habitual expresión cansada. HMP. ¿Así que trajiste a la niña? Izuku asintió con una sonrisa nerviosa. Aurelie tenía una junta y no podía llevarla. Pensé que lo mejor era traerla conmigo en vez de dejarla sola con alguien que no conozco bien. ¿Esa es tu hija? Preguntó Cementos, inclinando la cabeza. Sí, varios profesores intercambiaron miradas y sonrisas de sorpresa. Pero lo que más resaltaba era lo que ya otros habían mencionado antes. El increíble parecido. Los genes son fuertes. Comentó Snipe, observándola con curiosidad, esa niña parece una versión miniatura tuya, Midoriya, pero con ojos dorados. Aún así, es impresionante. Izuku sintió sus mejillas calentarse. La conversación se detuvo cuando Lumiere empezó a removerse en sus brazos. Con el flujo de gente moviéndose y hablando, la pequeña terminó despertándose y parpadeando. Lo primero que vio fue a Aizawa. Hubo un momento de pausa. Aizawa la miró con su expresión habitual, serio y neutral. Lumiere lo miró fijamente, y luego se echó a reír. Los profesores se sorprendieron. ¿Eh? Se rió de Aizawa. Pero sí es terrible con los niños. Izuku también estaba sorprendido. Lumiere seguía riéndose, como si el rostro neutral de Aizawa le pareciera lo más gracioso del mundo. Tiene sentido del humor, al menos, murmuró Aizawa, tomando un sorbo de su café. Pero cuando Hisashi se acercó y habló con su usual voz fuerte y animada, Lumiere cambió por completo.
Su carita se arrugó, su labio tembló y antes de que alguien pudiera reaccionar, ¡guau! Present Mick saltó hacia atrás con una expresión de terror. ¿Qué hice? Creo que su voz es demasiado para ella, comentó Cementos. Izuku intentó calmar a Lumiere, balanceándola suavemente. SHHH, está bien, está bien. Después de unos minutos, la bebé volvió a calmarse, pero se aferró con más fuerza a Izuku, escondiendo su rostro contra su pecho. Aizawa suspiró. Bien, Midoriya, asegúrate de que no interrumpa demasiado. Sí, lo prometo. Más tarde, en su oficina, Izuku organizaba los reportes de sus clases en el escritorio. Había logrado dar lecciones sin muchos problemas, aunque había tenido que cargar a Lumiere casi todo el tiempo. Mientras revisaba los documentos, sintió unas palmaditas en su pecho. Miró hacia abajo. Lumiere estaba mirándolo con una expresión concentrada, su pequeña mano golpeando suavemente su camisa repetidamente. ¿HMM? Entonces ella empezó a frotar su cabeza contra su pecho. ¿Eh? Lumiere, ¿qué pasa? Izuku sintió algo cálido y húmedo. Oh no. Lo estaba babeando. Los ojos de Izuku se agrandaron cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me confundió con Aurelie. Lumiere, no, no soy mamá, pero la niña ignoró sus palabras y siguió restregándose. Izuku recordó de inmediato lo que Aurelie le dijo antes. Lumiere la seguía por instinto, su presencia era importante para ella, y ahora lo estaba haciendo con él. Ay, tienes hambre, ¿verdad? Lumiere levantó la cabeza con una expresión que casi parecía indignada. Izuku sonrió y la besó en la cabeza. Está bien, vamos a prepararte un biberón. Por suerte, en la sala de profesores había un microondas, así que pudo calentar la fórmula sin problemas. Minutos después, tenía la botella lista y Lumiere se aferró a ella con un entusiasmo que hizo reír a Izuku. Mientras la alimentaba, pensó en lo rápido que todo había cambiado en su vida. Hace unos meses, no tenía idea de que tenía una hija. Ahora, estaba aprendiendo a ser padre en medio de su rutina como maestro. Es difícil, pero vale la pena. Lumiere se relajó mientras bebía, e Izuku acarició suavemente su cabello. Sin importar qué tan complicado fuera, haría lo mejor por ella y por Aurelie. Izuku ya se había movido al aula, tratando de equilibrar el trabajo de ser maestro y cuidar de Lumiere. Aunque la niña, ahora con 7 meses, ya no era tan frágil como cuando la conoció, aún había muchas cosas que le costaban manejar. La niña estaba sentada en su regazo mientras él explicaba a los estudiantes el tema del día. Aunque la pequeña no hablaba, sí hacía ruiditos y gestos que hacían que algunos de los estudiantes miraran hacia su dirección. En general, Lumiere era tranquila, pero había momentos en los que la pequeña se incomodaba con los ruidos fuertes. Cada vez que los estudiantes levantaban la voz o se emocionaban demasiado, como cuando Kota soltaba alguna de sus bromas y los otros chicos reían, Lumiere fruncía el ceño y trataba de esconderse en el pecho de Izuku, buscando refugio de la energía caótica del aula. Lo siento, Lumiere, te prometo que los chicos están un poco energizados hoy, le murmuró Izuku, acariciando su cabeza. Una vez, durante la clase de física, una de las preguntas de los estudiantes tan fuerte como Ida lo hizo en su momento, y Lumiere se echó a llorar. Izuku, sin pensarlo 2 veces, la alzó y salió rápidamente de la clase, buscando un rincón tranquilo para calmarla. SHHH, está bien, susurraba mientras la mecía suavemente. Papá está aquí. Mientras tanto, los estudiantes, sorprendidos por la abrupta salida de Izuku. Era raro que el maestro dejara una clase sin terminar, pero entendían la situación. En el pasillo, Izuku se dio cuenta de que algunos de los estudiantes lo observaban con curiosidad. Maestro Midoriya. Llamó Kota desde un poco más adelante, quizás regresando de una clase de combate, su rostro lleno de sorpresa. Ella es. Izuku sonrió tímidamente, intentando ocultar la incomodidad que sentía. Sí, es mi hija, Lumiere. Kota se acercó rápidamente, mirando a Lumiere. Es tan bonita. ¿Cuánto tiene? 7 meses. A medida que se acercaba, otros estudiantes comenzaron a unirse, observando a la bebé. Kota, por ejemplo, no podía evitar preguntar, su rostro lleno de curiosidad. ¿Cómo? No nos habías dicho nada, maestro. ¿Con quién te casaste? Izuku, un poco incómodo por la pregunta, no sabía cómo contestar. No podía simplemente decirles que su hija había nacido de una situación relacionada con una misión. Era un tema delicado y difícil de abordar, incluso con sus estudiantes más cercanos. Ah, bueno, no es algo de lo que hable mucho, chicos.
Izuku se rascó la nuca, su expresión algo avergonzada. Lo siento por no compartirlo antes. Algunos estudiantes comenzaron a quejarse entre ellos. Oye, ¿por qué no nos invitó a la boda? Deberíamos habernos enterado de eso, maestro. Izuku, con una sonrisa incómoda, trataba de calmar los ánimos. Chicos, por favor, no es como lo imaginan, Lumiere se ha estado quedando conmigo últimamente, no es algo tan grandioso. Pero justo cuando la tensión subía y él pensaba en cómo desviar la conversación, Lumiere comenzó a reír, sorprendiendo a todos. ¿Qué pasa, Lumiere? Preguntó Izuku, mirando a su hija. Y fue en ese momento cuando todos los estudiantes comprendieron lo que sucedía. Lumiere, ajena a las conversaciones ruidosas, estaba disfrutando de la atención, y su risa era lo más encantador del mundo. Izuku la alzó un poco más y sonrió, dejando que la bebé les regalara una de sus risas más inocentes. A veces parece que no importa lo que hagas o lo que digas, Lumiere se roba todos los corazones. En medio de la locura, Lumiere, incluso con sus pequeñas risas, se convirtió en el centro de atención del pasillo. Los estudiantes se turnaban para hablar con ella o para hacerla reír, incluso cuando Izuku intentaba despedirse para seguir atendiendo la clase que había dejado. Aunque todo fuera un poco caótico y diferente a lo habitual, Izuku sabía que este era el tipo de caos que valía la pena. Su hija era parte de su vida ahora, y aunque no era fácil balancearlo todo, no cambiaría nada. La jornada laboral de Izuku había llegado a su fin. Mientras observaba el reloj marcando la hora de salida, un suspiro de alivio escapó de sus labios. No había sido un día fácil, no solo por las clases y los reportes, sino por el constante esfuerzo por equilibrar la atención que su hija necesitaba. Lumiere, como siempre, había sido un amor, pero también un desafío. Su risa había traído consigo muchos momentos dulces, pero también había hecho que Izuku se sintiera agotado a medida que intentaba mantener su atención y cuidar de ella mientras enseñaba. Izuku comenzó a recoger sus cosas, sonriendo cuando miró al lado y vio a Lumiere dormida sobre la silla, abrazada a la manta con el perfume de su mamá. Esa imagen le recordaba por qué lo hacía todo. Había algo reconfortante y aterrador a la vez en ver a esa pequeña en su vida, sobre todo considerando cómo todo comenzó. Pensaba en Aurelie, en cómo ella había decidido embarcarse en la vida de madre y, además, lanzarse al desafío de ser maestra mientras cuidaba de su bebé. A pesar de los momentos difíciles, Aurelie había mostrado una determinación asombrosa. Izuku sabía que era una mujer fuerte, pero el pensar en todo lo que había pasado durante el embarazo, lo hacía admirarla aún más. ¿Cómo lo habrá hecho? Murmuró para sí mismo mientras cerraba su laptop y tomaba a Lumiere, cuidando de no despertarla. Recordaba las conversaciones que había tenido con ella antes, sobre cómo Aurelie había enfrentado el embarazo por su cuenta. Todo ello, sin tener la seguridad de si estaría acompañada por alguien que la apoyara cuando las cosas se pusieran difíciles. Izuku nunca llegó a imaginar cómo se sentiría enfrentar todo eso solo, pero había llegado a entender lo fuerte que había sido ella para seguir adelante. Lumiere había sido un rayo de esperanza. Esa pequeña, aunque venía de circunstancias difíciles, era un símbolo de amor y perseverancia. Izuku se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de ser parte de la vida de Lumiere, aunque no estuviera seguro de cómo definir su relación con Aurelie. A veces era difícil para él procesar sus sentimientos, pero ver a Lumiere, sana y feliz, hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. La idea de regresar a la casa de Aurelie lo llenó de cierta tranquilidad. Sabía que ella ya había terminado su junta y probablemente estaría en casa esperando. Aunque su día había sido complicado, la perspectiva de ver a Lumiere y Aurelie lo llenaba de una calidez inesperada. Supongo que tengo que prepararme para los días como este, se dijo a sí mismo, mientras recogía la bolsa de pañales y fórmula que aún llevaba consigo. Sabía que sería todo un desafío, pero también lo haría con una sonrisa en su rostro. Caminó por los pasillos de la escuela, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Cada día parecía ser una nueva lección sobre cómo incluso en el caos, la vida se podía llenar de momentos inesperadamente hermosos. Cuando llegó a la entrada, se detuvo un momento y se arregló la ropa, asegurándose de que todo estuviera listo para irse a casa. El trayecto hasta el apartamento de Aurelie sería largo, pero ahora lo veía con otros ojos. Ya no era solo un lugar de paso, sino un hogar donde Lumiere crecía y, aunque por momentos se sentía perdido, Izuku sabía que estaba aprendiendo a ser parte de esa vida. Izuku sabía que, al final del día, no había nada más importante que tener una hija que dependiera de él.
Y con el tiempo, con paciencia y amor, creía que podría ser el padre que Lumiere necesitaba. No importaba lo difícil que fuera, lo único que importaba era que siempre estaría allí para ella. Al llegar al apartamento de Aurelie, subió las escaleras con una sonrisa. Tocó la puerta. Mientras esperaba, sentía una extraña mezcla de emociones. Sin dudas, la vida había cambiado, pero de una manera que Izuku jamás imaginó, y él no podía estar más agradecido por ello. Aurelie abrió la puerta con su habitual sonrisa, pero apenas vio a Izuku cargando a Lumiere, su expresión se suavizó aún más. La bebé, que había estado tranquila durante el trayecto, apenas reconoció el rostro de su madre y comenzó a llorar de emoción. Su cuerpecito se agitó, sus manitas intentaron alcanzarla y su rostro se arrugó con lágrimas de alivio. «Oh, mi amor», susurró Aurelie, tomándola suavemente en brazos y acunándola contra su pecho. La bebé se aferró a su ropa con fuerza, su cuerpecito temblando mientras su llanto se convertía en pequeños sollozos entrecortados. Aurelie le besó la frente, acariciando su espalda en un intento de calmarla. «¿Me extrañaste tanto, pequeña?». Izuku dejó escapar una risa cansada mientras pasaba una mano por su cabello. Lloró un par de veces, pero lo manejamos, más o menos, admitió con una sonrisa ladeada. Aurelie lo miró con ternura y luego se dirigió a la cocina. «Ven, quédate a comer algo. Te daré más empanadas como agradecimiento. No puedo dejar que te vayas sin comer algo después de cuidar a Lumiere todo el día». Izuku asintió, era cierto que con cuidar a una bebé todo el día no le había permitido comer bien. La siguió hasta la sala mientras Aurelie recogía un plato con empanadas de la cocina. Llevaba a Lumiere con un brazo mientras las dejaba en la mesa. La niña ya estaba mucho más calmada, pero no quería separarse de su madre, incluso se pegó más a su pecho como si temiera que desapareciera de nuevo. «A veces olvido que es tan pequeña todavía», comentó Izuku, observando cómo Lumiere se acurrucaba contra Aurelie. «Crece rápido, pero aún necesita mucho a su mamá». «Lo sé», Aurelie le sonrió mientras se sentaba en el sofá con Lumiere en brazos. Hoy debió ser difícil para ella. Normalmente estamos en casa, con algunas salidas. Pero hoy con la escuela, la cantidad de gente, los sonidos, todo fue mucho para ella. Izuku asintió, sintiendo que entendía perfectamente lo que Aurelie quería decir. De hecho, había sido difícil también para él. Todo ese día cargándola, asegurándose de que estuviera cómoda, alimentándola a la hora adecuada, calmándola cuando algo la inquietaba, ni siquiera había sido una jornada de combate o entrenamiento, pero estaba agotado. «Izuku, ¿estás bien?», preguntó Aurelie, notando su falta de respuesta. Izuku parpadeó un par de veces y sonrió, intentando enfocarse en ella, pero su cuerpo pesaba demasiado. «Sí, solo, un poco cansado», murmuró, pero apenas terminó de hablar, su cabeza se inclinó levemente hacia un lado y su respiración se volvió más pausada. Aurelie se quedó viéndolo con incredulidad. ¿Qué iba a hacer con un hombre dormido en su casa? Miró a su hija que estaba ingeniándoselas para comerse su pequeño puño. Lumiere la notó y rió como si todo fuera un buen chiste. Aurelie tarareó y sonrió divertida. Bueno, ella también entendía, sus primeros días con Lumiere también la habían dejado fuera de combate. Con cuidado, se levantó y tomó una manta, luego se inclinó sobre él y con mucha suavidad lo acomodó mejor en el asiento para que durmiera más cómodo. Lumiere, que seguía en sus brazos, miró a su padre dormido con curiosidad, como si intentara entender por qué ya no se movía ni hablaba. «Tú seguro dormiste todo el día y apenas quieres activarte, pero tu papá se hizo cargo de ti y es su momento de descansar». Aurelie le acomodó la manta sobre los hombros y sonrió para sí misma antes de sentarse cerca de él con Lumiere aún en brazos. La pequeña ya no lloraba, ahora estaba entretenida con el cabello de su madre, enredando sus deditos en los mechones y tirando de ellos suavemente. «Mañana será otro día, ¿verdad, mi amor?», le susurró a su hija, besando su pequeña cabeza. Lumiere solo balbuceó en respuesta, sin apartar su atención de su juguete improvisado. Aurelie miró a Izuku una última vez antes de recostarse contra el respaldo del sofá, sintiendo una extraña paz al tener a ambos bien. Aurelie dejó escapar un suspiro pesado, sintiendo como su cuerpo le pedía descanso. Había sido un día agotador, la junta la había dejado drenada y, aunque estaba acostumbrada a lidiar con Lumiere en casa, hoy había sido diferente. Estar fuera de casa, la preocupación de que su hija estuviera bien sin ella, y el simple estrés de tratar con adultos en un ambiente profesional la tenían al borde del agotamiento. Miró a Izuku, quien seguía profundamente dormido en el sofá. Su respiración era tranquila y relajada, su rostro, ahora reflejaba una tranquilidad genuina.
Aurelie sonrió sin darse cuenta. Vaya, sí que está cómodo, murmuró para sí misma. Normalmente, ella solo se iba directo a la cama sin pensarlo demasiado, pero ahora que veía a Izuku disfrutando de la comodidad del sofá, sintió curiosidad. Así que, antes de hacer nada más, tomó varias almohadas y las distribuyó por el suelo, asegurándose de que si Lumiere rodaba en algún momento de la noche, no se hiciera daño. No quería arriesgarse a llevarla a la cuna. Ya había aprendido que a Lumiere no le gustaba dormir sola y, después de pasar el día sin su madre, seguramente despertaría llorando si la alejaba de ellos. Aurelie se acomodó en el sofá conectado al de Izuku, asegurándose de mantener su propio espacio, pero disfrutando del respaldo acolchonado. Oh, esto es más cómodo de lo que recordaba, ella rió, cerrando los ojos por un momento. Sintió a Lumiere moverse en su pecho, removiéndose con su pequeño cuerpo tibio, hasta que, poco a poco, la bebé se deslizó fuera de su agarre. Aurelie abrió los ojos solo para ver cómo Lumiere, de manera instintiva, gateaba en su diminuta y torpe forma hasta Izuku. Se aferró a su camisa con sus manitas regordetas, restregando su carita contra él, como buscando su calor. Izuku ni siquiera reaccionó, simplemente movió un poco el brazo en su sueño y, en un gesto natural, lo acomodó sobre la pequeña, protegiéndola de forma inconsciente. Aurelie sintió su corazón derretirse ante la escena. Por supuesto que tenías que ir con papá, Aurelie comentó con una sonrisa cansada. Lumiere solo hizo un chillido de satisfacción, acurrucándose aún más contra Izuku. Aurelie tarareó antes de acomodarse mejor en su propio espacio. Sus ojos comenzaron a cerrarse poco a poco, el cansancio finalmente tomándola por completo. Buenas noches, susurró, sin saber si le hablaba a Izuku, a Lumiere o a ambos. El apartamento quedó en un silencio pacífico, solo interrumpido por la respiración tranquila de los tres.